Con el listo, perfecto. Entonces vamos a continuar con las clases de semiología en psiquiatría. Habíamos dicho la clase anterior que el examen mental lo dividimos en componentes para estudiarlo, pero que vamos a ir entendiendo cómo las características semiológicas en cada componente van a ir, digamos, mostrándonos un panorama de cómo y qué está presentando en el momento en el que vamos a ver al paciente. Aquí vamos a ver, digamos, en esta clase, lo que es la primera parte, que es el porte y la actitud. Digamos, suena extraño y de pronto tratar de definir lo que es el porte, pero hagamos como ejercicios mentales entre nosotros mismos, ir pensando qué es lo que es el porte. Cuando alguien dice, por ejemplo, coloquialmente, esa persona tiene muy buen porte o la actitud de esa persona no me está gustando. Entonces, en términos generales, el porte es el cómo se ve una persona, ¿verdad? Y la actitud es esta persona cómo se muestra a sí mismo y en un entorno. Cada uno de nosotros puede ir cambiando de porte y de actitud en un momento específico. Por ejemplo, si yo voy a una cita con mi novia y estoy comiendo con mis suegros en esta cita, mi actitud de pronto al principio puede ser algo inhibida, porque estoy tímido y temeroso pues de lo que está ocurriendo en el momento, pero con el tiempo ya me siento un poco más tranquilo y confiado y mi actitud empieza a ir cambiando. Igual que el porte en la corporalidad, al principio puedo verme como tenso, rígido, inexpresivo facialmente hablando, y ya después en confianza se va a ir cambiando. Eso es lo que es el porte y la actitud. Las enfermedades o patologías mentales alteran todo el examen mental, obviamente, pero se manifiesta mucho en lo que vemos y en lo que sentimos. No hay necesidad de ser psiquiatra o médico para darnos cuenta qué actitud tiene una persona y cómo, digamos, se está comportando y nos está haciendo ver intuitivamente cómo se va sintiendo. Entonces, en general, vamos a empezar a hablar de cómo vamos a describir este porte y esta actitud. Vamos a empezar con la primera parte, que es el porte. Eh, Vamos a ir viendo la cara de esta persona, de este paciente, y vamos a ir anotando en nuestra, digamos, agenda mental para después plasmarlo en la historia clínica, si establece contacto visual o no y cómo es ese contacto visual. Por ejemplo, cuando hay alguien al frente de nosotros muy interesado en lo que vamos a ir diciendo, podemos notar que esta persona nos está viendo continuo y fijamente. Cuando de pronto estamos peleando con una pareja, con alguien, podemos ver que de pronto el contacto visual se puede ir perdiendo y de pronto con esa actitud de desinterés se hace ajena, digamos, o parecer ajena a lo que estamos hablando. También vamos a ir anotando cómo es ese contacto verbal. Si yo hablo con la persona fluidamente y esta persona me está respondiendo a lo que yo le estoy preguntando, o si por lo contrario esta persona o el paciente el momento de responder conocidas, que se conoce como lacónico, pues lo veremos en la clase de lenguaje, o hace un mutismo selectivo. Vamos a ir también escribiendo todo esto. Cómo se relaciona este paciente con los demás en su alrededor y cómo es el aspecto en general. Dije la clase pasada que algo muy importante es dejar los prejuicios del cómo debe ser y más bien ir anotando en la historia clínica lo que está ocurriendo. Puede que para mí, digamos, para mi perspectiva, mi subjetividad, alguien con aretes en la nariz sea un aspecto en general desorganizado, pero en otro contexto puede que no sea tan así. Hay que tener mucho cuidado de nosotros como, digamos, observadores y médicos, y vamos a ir evaluando el examen mental que vamos a ir colocando en este examen mental y en esta parte que se encuentre acorde, bien organizado o no. Y para eso sí es muy importante ir quitándonos esos prejuicios en la moralidad y en nuestra forma de ver el mundo que tenemos. Bueno, listo. También tenemos que ir mirando en este porte de actitud quién y cómo llega el paciente. Si él llega solo o bien acompañado, por ejemplo, familiares, parejas, desconocidos, incluso la policía.
y cómo se encuentra, cómo empieza a llegar. Entonces vamos a ir haciendo como un ejercicio mental. Digamos que nosotros estamos sentados en un consultorio y vamos a hacer la evaluación del examen mental de un paciente con una patología que vamos a ver si sí o no es mental o psiquiátrica. Entonces, este paciente llega a nuestra consulta, a nuestro consultorio, y desde lo que es el porte y la actitud podemos ir imaginando y haciendo hipótesis de qué podría estar sintiendo o pensando esta persona. Entonces vamos a ir analizando la apariencia del paciente, su presentación personal, su arreglo, su limpieza corporal y su forma de vestir. Cuando, por ejemplo, uno se encuentra enfrente de un paciente con depresión o ansiedad, podemos hacer, digamos, recuerdos mentales de las películas o el teatro que hemos visto en nuestras vidas. Y si se dan cuenta, siempre pintan o dibujan a una persona ansiosa como alguien desorganizado. De pronto el pelo no muy bien peinado, si tiene corbata, la corbata no tiene el nudo, digamos, donde debería estar, sino como con la camisa abierta, de pronto la camisa por fuera, pero con traje. Entonces se supone que si es con traje debería ir por dentro. Al mismo tiempo le vamos viendo la cara y vamos viendo como una expresión de preocupación. Las expresiones de la cara se van a conocer como las facies, ¿no? Entonces, si vemos de pronto a esta persona que va llegando en esas características, podríamos ir asumiendo que algo emocionalmente le está ocurriendo. Con respecto, por ejemplo, al arreglo personal, las personas que tienen depresiones graves, ya digamos de un tiempo prolongado, lo que se llama crónico, podemos ir viendo cómo su aspecto, su limpieza personal, su autocuidado empieza a perderse. Entonces sí podemos ir viendo, por ejemplo, si tiene comida en la ropa, hace cuánto no se baña esta persona, y también obviamente con la historia clínica que hablábamos la vez pasada y en contexto. El porte y actitud de una persona de calle o habitante de calle se supone que debería ser diferente al porte y actitud, por ejemplo, de un abogado que esté trabajando en sus 30 años de edad. No son estereotipos, pero sí son marcos y contextos. Cuando se sale fuertemente de este marco y contexto, nos hace pensar que algo viene ocurriendo en su comportamiento, en sus emociones o en su pensamiento. Entonces, en el examen mental, cuando vayamos viendo lo que es el porte y la actitud, que es la primera parte del examen mental, podemos ir describiendo muy objetivamente lo que vamos a ir encontrando. Ahorita pongo unos ejemplos, pero entonces ingresa paciente caminando lento, mirando el piso, luce intranquilo, con fases de preocupación, con descuido en su arreglo personal, porque, y lo podemos ir anotando libremente, evidenciamos ropa, digamos, rota, sucia, maloliente, o por ejemplo, algo de pronto llama la atención que esta persona de 67 años tiene la mitad de la cabeza rapada, por ejemplo. ¿En qué contexto y en qué marco y por qué está apareciendo esto? Que ya más adelante con los otros componentes y junto con la historia clínica nos orientaría a determinar si hay psicopatología o no, que es la parte semiológica de la enfermedad mental. También vamos a ir viendo elementos influidos por factores socioculturales. Pues, ¿cómo esperaríamos de pronto ver una monja, un padre, un cura, un militar, el vocalista de una banda de punk, un estudiante de medicina, ¿verdad? Todo eso lo tenemos que ir viendo. ¿Qué es influido por la cultura? Pues no es lo mismo el porte y la actitud, la vestimenta de alguien que vive en la costa, alguien que, por ejemplo, vive en el interior, de alguien de 1900, que haya nacido en 1980 o 1960, de alguien de Japón o Europa o Asia, bueno, Asia. Entonces sí tendríamos que ir determinando todo esto, si esos elementos de porte y actitud son algo influenciados por factores socioculturales o no. Nos van a ir dando información sobre, como les decía, qué viene pensando el paciente y el por qué, digamos, también hace relación del cómo se encuentra en el momento de lo que estamos viendo, si obedece a una patología o no. También deberíamos ir colocando, por ejemplo, si aparecen eh, arreglos o adornos exagerados o extravagantes. Bueno, eso es más o menos lo que es el porte. Vamos a ir también describiendo algo muy importante, si la edad
cronológica concuerda con la edad aparente. Cada uno de nosotros como seres humanos tiene la edad cronológica, que es nuestra edad, el tiempo que llevamos vivos. Y la edad aparente es lo que de pronto viéndonos por en primera persona o en tercera aparentaríamos tener. Cuando alguien, por ejemplo, sufre de consumo de sustancias psicoactivas, de cáncer, de ansiedad, de enfermedades terminales, puede verse mucho más vieja de la edad que realmente tiene o relacionándolo con la edad que tiene. Entonces uno podría describir que la edad aparente no concuerda, digamos, con la cronológica y podríamos decir que la edad aparente es mucho mayor que la cronológica. En algunas patologías mentales sí suele verse eso. Podemos, por ejemplo, hay un estudio bien interesante, lo pueden buscar ahorita, incluso en Google, pueden colocar presidentes antes y después del mandato. Entonces, por ejemplo, a Barack Obama, incluso está el expresidente Uribe, le toman fotos antes de los 4 años de mandato y después a los 4 años, y uno sí puede ver desde las facies cómo se ha envejecido o desgastado o lo mal que se ve, canosos, arrugados, con una piel de pronto no brillante. Eso nos da a entender que algo ha venido o viene ocurriendo con esta persona. ¿En qué situaciones de pronto es al revés? De pronto se ven mucho más jóvenes de lo que realmente son. Pues personas de pronto más tranquilas, que se han cuidado, que llevan una vida sana, que no tienen enfermedades cardiometabólicas. Podría, digamos, me da a entender que esa persona pues se ha venido cuidando muy bien. Otra cosa importante dentro del orden, dentro del porte y la actitud, es ir observando el orden y el desorden del vestir. Esto es cogido muy entre comillas porque obviamente con el paso del tiempo y la cultura y la moda se van adquiriendo, digamos, características diferentes de vestimenta. Si nosotros, por ejemplo, podríamos viajar al pasado, como en la película Viaje al Futuro, eh, eh, podríamos de pronto entrar en disonancia o en contraste como se vestían en la época, como nos vestimos hoy en día. Pero, por ejemplo, si dentro de la historia clínica les dicen, no, que voy a traer a mi abuelita, tiene 67 años, desde hace una semana no duerme, está inquieta, entonces decimos, bueno, está bien, tráigala al consultorio y vamos a irle evaluando. Y tan pronto ingresa al consultorio, uno ya tiene una imagen de cómo debería ser, que va a contrastar con lo que está viendo en lo que es el porte y la actitud. Si vemos de pronto una persona de esa edad avanzada con tacones rojos, medias con mallas, ligueros, escotes, la mitad del pelo pintado de un color y la otra de otro. Sí podríamos decir que esto, digamos, no concuerda mucho con el panorama y podríamos indagar un poco más en la historia clínica si siempre se ha vestido así o hace cuánto se está vestido así y irle preguntando el por qué el vestirse así. Y así podríamos ir determinando si existe o no algún tipo de alteración importante en lo que es en esta primera parte del examen mental, que es el porte, y ahora sí vamos a hablar de la actitud. También, por ejemplo, ir mirando los arreglos o cosméticos que se utilizan, anotar si hay evidencia importante, por ejemplo, también dentro de lo que es la corporalidad y, y las facies, si el individuo se encuentra cianótico, digamos flaco, muy flaco, pálido, que nos habla de pronto en semiología, en medicina interna, no sé si les hablaron de las fases cadavéricas, personas que de pronto tienen enfermedades terminales, van perdiendo la grasa de la cara, de los cachetes, que se llama la grasa de Bichet, del cuello, y la piel se va forrando al cráneo. Entonces las fases cadavéricas hacen referencia a que una persona tiene algo, una patología muy grave, que está perdiendo peso de manera importante y que se encuentra mal. Bueno, eh, la cara como tal tiene lo que les vengo diciendo que es una expresión, las fases, una expresión facial. Cada uno de nosotros, por ejemplo, eso lo saben muy bien los que practiquen teatro o los que quieran ser actores o los que les gusta el cine, manifiestan un estado emocional con la cara. Uno puede, incluso hay veces, ahora que está de moda, pues muchas redes sociales se pueden ver como también animales, mamíferos inferiores, como los perros, los gatos, simios, hacen expresiones emocionales con la cara. Esto es un componente biológico, transcultural y universal. Es decir, el cómo yo expreso una emoción con cara se, digamos, trasciende
el tiempo y las culturas. En general, instintivamente hablando, la manifestación de dolor se podría ver igual en un niño que en un adulto en 1930 a esta época y en cualquier cultura. Recordemos nosotros qué representaría de pronto una cara de dolor. Las cejas unidas, se llama fruncir el ceño, ¿verdad? De pronto la boca tiene una expresión como tensa, van subiendo de pronto los pómulos y los ojos se hacen pequeños, los párpados pues serían fáciles. Yo podría decir, esta persona tiene cara como si algo hubiera ocurrido, algo temeroso o doloroso. Nosotros, por ejemplo, podemos, a partir de ahora que vamos a ir aprendiendo esto que es el porte de la actitud y las fascias, ir mirando a nuestra familia, a familiares, cuando estén en el hospital a los pacientes, y ir más o menos intuyendo qué viene sintiendo esta persona de acuerdo a la cara que está haciendo en el momento, de desagrado, de agrado, de placer, de perplejidad, de susto, ¿sí? Y lo iríamos ir anotando. Muchas veces nosotros, por ejemplo, en nuestras vidas hemos estado preocupados, no sabemos qué cara estamos haciendo porque es instintivo, es automático casi, y alguien a nuestro alrededor nos dice, oye, ¿le pasa algo? Lo veo como preocupado. Eso que esa persona, sin ser médico ni psiquiatra, está diciendo es que, de acuerdo a nuestro porte y actitud y a nuestras fases, intuyó que teníamos una preocupación. Eso es lo que nos vamos a ir entrenando en porte y actitud. Digamos, todo ser humano lo identifica, pero vamos a ir aprendiéndolo a escribir más objetivamente. Bueno, también ir mirando, ¿no? Si el hombre, esto también es muy cogido entre comillas, o sea, ¿qué es lo que es un hombre vestir como hombre y una mujer como mujer? Sin ser de pronto muy, eh, ¿cómo se diría? Conservador. Sí hay unas características que varían otra vez de acuerdo a la cultura y de acuerdo al contexto de la persona. Es cierto que, por ejemplo, en Irlanda y en Escocia, ahora en la península escandinávica como Noruega, Finlandia y Suecia, los hombres suelen ponerse falda y no se ve, pues no raya con el contexto ambiental. Pero si de pronto estamos en la costa y vamos a ver otra vez un paciente que viene costeño y tiene minifalda, nos llama la atención. Tendríamos que ir pensando el por qué y cómo. ¿Siempre se ha vestido así o no? ¿Y hace cuánto se está cambiando? Bueno, digamos que eso es un Tengo una poco ir pregunta. repitiendo lo que ya he dicho, pero para ir como entendiendo. Ahora vamos a ir hablando un poco de lo que es la actitud. Entonces, resumiendo, el porte es cómo una persona llega a un espacio, cómo tiene sus facies, cómo está mirando y se está conectando con el medio, con su corporalidad, con su forma de vestir y su forma como de presentarse, por así decirlo. Y la actitud es, de alguna forma, lo que vamos a ir como anotando acá. Una mezcla entre la expresión facial con su corporalidad, ese contacto verbal y el contacto visual, ese interés que va a tener con el medio o desinterés también y su relación con el entorno. Todo esto hace referencia a la actitud. Cuando, por ejemplo, nosotros decimos, mira, estamos en una reunión y tú, amigo mío, tienes una muy mala actitud. Entonces él preguntaría, ¿por qué? No interactúas con los demás, estás cruzando los brazos, te hablan y pareciera que no te interesara lo que te están diciendo, como que te ves incómodo estando acá. Todo eso es la actitud. Lo que digo, naturalmente lo sabemos identificar, pero lo vamos a ir a aprender a escribir. Importante entender que tanto el porte y la actitud es dinámico, quiere decir que va cambiando de acuerdo al momento. Nosotros no somos robots que tenemos el mismo actitud ni el mismo porte en un momento determinado. Si, por ejemplo, nosotros estamos hablando frescos entre amigos en una sala de una casa y en ese momento llega el dueño de la casa, el papá, podemos ver cómo nuestro porte y actitud cambia en ese momento, ¿vale? Si estamos en un parque hablando con amigos y llega la policía, nos pregunta sus cédulas, cambiamos automáticamente esa corporalidad. Eso quiere decir que es dinámico. Los que quieran ser psiquiatras o vayan practicando mucho de esto que es el examen mental, se van a ir dando cuenta que a medida que el paciente o cualquier persona va diciendo, va hablando de un tema, su cara le va cambiando de acuerdo a lo que está diciendo. Por ejemplo, nuestras mamás, antes de regañarnos, ya están haciendo cara de regaño. Uno puede intuir que se está incómoda, malgeniada o irritable y que de pronto se viene algo harto y aburridor
justo con la cara que está haciendo. Nosotros podemos ir identificando de acuerdo a lo que vamos diciendo y lo que la otra persona está escuchando, qué está sintiendo la persona con lo que le estamos diciendo por la cara que la otra persona está haciendo. Es como aprender a tener un tiempo de espera y análisis al cómo esta persona va moviendo su cuerpo y se va comportando en el medio, en el entorno, de acuerdo a lo que está ocurriendo, a lo que está pensando o lo que estamos hablando. Eso es lo que es el porte y la actitud. Les voy a dejar acá unos ejemplos. Obviamente deben ustedes, pues la clase es demasiado corta, pero estudien y busquen las características en general de ampliar esos temas, ¿no? Entonces existe, por ejemplo, una actitud de interés, de perplejidad, distante, de inhibición. Voy a ir de pronto hablando un poco de las llamativas. Una actitud de interés es alguien que yo me imagino que de pronto me está mirando, hay un contacto visual, hay un contacto verbal espontáneo de esta persona con el entrevistador que vendría siendo el médico. Se encuentra de pronto amable y estamos, digamos, intercambiando información, ¿vale? Una actitud de perplejidad, la perplejidad es de pronto cuando alguien no puede creer lo que está ocurriendo. De pronto, si ven novelas mexicanas, una actriz dramática, bien histriónica, recibe una llamada y recibió una muy mala noticia. Podemos ver cómo pone una cara mirando de pronto al infinito, una mirada perdida y una fase como queriendo dar a entender que no puede creer esto que está ocurriendo. Eso es de perplejidad. Distante hace referencia de pronto a un casi que de desinterés. No le estás hablando, pero pareciera que no estuviera ahí. De extrañeza, de pronto, a diferencia de la perplejidad, es el no poder creer que algo ocurrió, pero con esa sensación de pronto un poco más de miedo, menos de miedo y más de estar desconcertado, podría decirse. Altivo de pronto es esas personas que creen ser, a ver, sin que suene raro, pero de superiores a uno, de un estrato mucho mayor, con características socioculturales que hacen que de pronto uno no valga alrededor de ellos y que ordenan demasiado. Entonces, cuando sean médicos se van a dar cuenta que van a llegar pacientes y van a decir que es que mi plata no vale, que de pronto no me están atendiendo como yo se supone que me deberían atender. Por favor, usted tráigame tal cosa. Uno podría describir paciente ingresa con una actitud altiva. De gran confianza es de pronto alguien muy familiar y que no sepa quién es uno. De pronto, pacientes con patologías como el trastorno afectivo bipolar o personalidades histriónicas pueden llegar a la consulta y uno puede empezar a sentir que pareciera que esta persona me conoce de toda la vida porque se toma atribuciones de mucha confianza. ¿Listo? Bueno, estudienles que hay un montón: demandante, hostil, pasivo-agresivo, una actitud seductora, ¿vale? Listo. Bueno. Esto es otra vez ejemplos como la vez pasada. Digamos aquí yo voy a traer varios ejemplos, incluso voy a repetir previos, porque sí creo que en la medida en que se repita, esto va a estar más claro. Entonces la primera parte, el primer puntico es la primera de esta clase que estamos hablando del porte y la actitud. Y así es como se debería escribir. Entonces, por ejemplo, paciente ingresa caminando, con las manos en los bolsillos, llorando, con descuido en su arreglo personal, expresión facial de tristeza, establece contacto visual con el entrevistador, su edad aparente concuerda con la cronológica, la actitud es colaboradora, logra mantener la conversación y refiere lo que siente. Entonces, si lo analizamos, vamos a ir identificando que es una persona que de pronto sí se ve y se siente triste por su cara, pero que es amable, tranquila y que de pronto esta sensación no es lo suficientemente grave o intensa para, digamos, alterar esa corporalidad. De pronto ustedes podrán ver cuando hay una pelea muy fuerte entre parejas o cuando hay una información muy grave hacia alguien, su forma, digamos, de actuar en el entorno se desprende del entorno. Por ejemplo, ustedes van caminando por un pasillo, medicina interna, cirugía, y a un familiar le acaban de decir que ha muerto su familiar. Entonces esa persona, uno desde lejos, sin saber qué ha ocurrido, puede intuir que algo muy grave acaba de ocurrir porque la persona
le ve esa cara llorando, de angustia, se está tirando al piso, muchas personas alrededor intentan como darle agua, se está sentando y no puede. Eso es lo que vamos a ir analizando, ¿vale? Acá hay otro ejemplo. Paciente ingresa al consultorio, caminando lento, buena presentación personal, limpia, establece contacto visual, emite contacto verbal espontáneo, colaborador y amable, luce tranquilo, listo. Otro, paciente extraído por la mamá. Aquí sería bueno identificar qué edad tiene, pero lo que identificamos es que esta persona de pronto no quería venir y que es traído por la mamá. Dice, quien se niega a entrar, no quiere entrar al consultorio, poco colaboradora, opone resistencia física y se muestra agresiva. No establece contacto visual ni verbal espontáneo. Presenta un marcado descuido de aseo, con residuos de jabón pegados en el cuero cabelludo y pelo. Una actitud de extrañeza y en ocasiones actitud alucinatoria, como si estuviera más adelante, que van a ir entendiendo con lo que se llama la psicosis, que más adelante, digamos, en las otras próximas clases les diré. Entonces, eso es lo que es el porte y la actitud. Ahora, continuando con el curso, vamos a ir viendo lo que es los estados de conciencia. Para términos prácticos, pero para los que quieran indagar más, existen dos grandes formas de evaluar la conciencia, lo que es cuantitativo y lo que es cualitativo. Para términos prácticos en semiología y en examen mental, vamos a tomar la cuantitativa nomás, pero los que quieran ser psiquiatras podrían ir viendo lo que es cualitativo. Lo cuantitativo es cuantificar en números qué tan prendido o apagado se encuentra ese estado de conciencia, como en la escala de Glasgow para trauma craneoencefálico. Lo cualitativo hace referencia a la percepción del yo, si saber que soy yo y cómo me siento el ser yo, que ya es un tema un poco más avanzado que no va a este curso. Pero se los digo para los que quieran ir estudiando, que en la medida en que uno estudie más, pues mejor. Entonces, conciencia. La conciencia como tal es el estar despierto y el que tan despierto está uno para que me entiendan rápidamente. Pero vamos a ir entendiendo que no es solo eso. ¿Qué tan importante es uno estar despierto? Como dice la primera, digamos, oración de la diapositiva, es la puerta de entrada al examen médico. Si una persona, desde el punto de vista semiológico y en examen mental, no está totalmente despierta, se me hace muy difícil continuar con el examen médico, con el examen semiológico, psiquiátrico, porque no va a haber una interacción entre el ser de la otra persona y mi ser. ¿Listo? Como dato importante, les voy a ir diciendo lo siguiente. No existe ninguna patología importante o ninguna patología psiquiátrica, propiamente dicho, que me altere gravemente el estado de la conciencia. ¿Listo? Bueno. La conciencia sufre un desarrollo en parábola inversa, quiere decir que a medida, por ejemplo, recordemos que es el estado de vigilia, ¿no? A medida que vamos envejeciendo, va a ir cambiando, pero dice de pronto en una parábola inversa. Cuando nacemos, el estado de la conciencia, que ahorita voy a explicar cuáles son, pero ya les digo que es el estado de vigilia, se encuentra, digamos, en el bebé muy hacia lo que es somnoliento, porque el bebé la mayor parte del tiempo como un gatico duerme. Pero de pronto, cuando seamos ancianos, vamos a estar la mayor parte del tiempo despiertos. Eso es lo que hace referencia en, en lo que es la parábola inversa. Existen patrones sí, fisiológicos importantes que van a ir cambiando con el tiempo. Mm, de acuerdo a nuestro metabolismo y unas conexiones que verán en neurología que se relaciona con el tálamo, el sistema reticular ascendente que describió Rodolfo Ginás, neurólogo colombiano, muy importante en Leandro, la corteza prefrontal y estas conexiones neuronales harán que de alguna forma o no estemos despiertos en un momento determinado y quedan despiertos. Es lo que les quiero diciendo. El estado de conciencia, de alguna forma, eh,
activa y se encuentra entrelazado con las funciones neurocognitivas superiores, que son las siguientes: la atención, el lenguaje, la memoria, algo que se conoce como funciones prácticas y ejecutivas. Entonces, lo que quiero decir con esto es que de estar despierto o consciente en el estado de alerta, que ahorita lo vamos a nombrar, dependen las otras habilidades cognitivas. ¿Qué tan atento estás tú? ¿Qué tanta retentiva en memoria tienes? ¿Qué tan orientado estás? Pues depende de qué tan despierto estoy. Nosotros, por ejemplo, ya más adelante cuando llegamos a orientación, que es ahorita, podríamos ir identificando qué se nos altera otras facultades mentales si estamos, por ejemplo, durmiéndonos. Estamos desconectándonos con el medio. ¿Listo? El estado de conciencia también determina la percepción, que es el entender y el saber en dónde estamos, de nosotros con el mundo y el entorno, y el conocimiento, lo que les decía, de qué tan despierto estamos en un momento determinado, nos permitirá tener una conexión con el medio circundante y en una medida determinada. Cuando, por ejemplo, nos estamos durmiendo, uno puede recordar hasta cuando empieza a tener mucho sueño y de pronto ese tiempo en que tiene mucho sueño y después se duerme, se hace confuso y no lo recuerda. Los estados de conciencia, por ejemplo, también pueden verse alterados por el alcohol. Cuando yo estoy intoxicándome con el alcohol, estoy prendo y previo borracho, puedo de pronto no recordar muy bien y no tener de pronto muy buena calidad de la información que me llega del entorno. Entonces, los estados de conciencia son los siguientes: alerta, somnolencia, obnulación, estupor y coma. Alerta es básicamente estar despierto y en un cerebro y encéfalo adecuado, todas las conexiones neuronales tendrían que estar, digamos, funcionando de manera adecuada, ¿vale? Somnoliento es el momento del estado de la conciencia en el cual la persona permanece, por ejemplo, la mayor parte del tiempo dormido, pero que ante cualquier estímulo sensitivo, sensorial, haciendo referencia a un ruido, luz, un movimiento, la persona se despierta y llega a ese estado de alerta, al como debería de pronto en principio estar uno cuando se levanta. Entonces, el estado de conciencia somnoliento o la somnolencia es el estar dormido, pero que es fácilmente alertable. La obnulación ya es cuando una persona no es tan fácilmente alertable, sino que está dormida, por así decirlo, y que de alguna forma va a requerir como un mayor estímulo o con mayor intensidad para conectarse con el medio. La persona responde correctamente a las órdenes complejas, como un cálculo mental, pero con lentitud y fatiga a lo que es la concentración. El estupor, todo esto es hacia lo cualitativo empeorando. Es decir, vamos a ir entrando hasta que llegamos al coma desde el estado de alerta. Alerta es estar despierto, somnoliento la mayor parte del tiempo dormido, pero nos despertamos fácilmente ante cualquier estímulo. El obnubilado es un poco mucho más profundo, requiere un estímulo más intenso y fuerte para levantarnos, y ahora estamos en el estupor, en el cual el paciente no responde a los estímulos que son superficiales y requiere de un estímulo fuerte como un dolor, por ejemplo. La gente que de pronto ustedes sean paramédicos, o, bueno, paramédicos no, pero médicos de ambulancia y estén viendo accidentados o intoxicados por el alcohol, se puede decir que se encuentra en un estado de conciencia estuporoso si solo responde al dolor. Y ya el coma es el estado de conciencia en el cual la persona es totalmente inconsciente y no es receptivo o no genera conexión con el medio y ya es, no se puede despertar por sí solo. En neurología verán que existe una división adicional que es coma superficial o coma profundo, pero los pacientes están totalmente desconectados, no responden a estímulos externos como dolor, luz, movimientos, y habla de una alteración importante. Entonces ya hemos visto un poco lo que es porte, actitud y el estado, digamos, de la conciencia, que es los estados de vigilia. Y ahora vamos a ir viendo la atención.
Antes de esto, aunque más adelante lo toco en otras diapositivas repartido, encontramos dentro del examen mental lo que es la orientación. Nosotros tenemos una orientación en tres grandes esferas: en tiempo, en espacio, em, y propiamente en persona. A medida que el cerebro humano se va desarrollando, va adquiriendo habilidades de conexión con el medio. Y a medida que va, digamos, mielinizándose de manera óptima y estructuras van surgiendo, como en la corteza prefrontal, vamos adquiriendo habilidades importantes ideativas y afectivas, pero también haciendo referencia a lo cognitivo superior, que es la atención, el lenguaje, la memoria, funciones prácticas y ejecutivas. Cuando nosotros somos un bebé, de acuerdo a la orientación, lo primero que adquirimos es la orientación de nosotros con nosotros mismos. Identificamos que nosotros somos nosotros, que yo soy yo y que no soy el que está al frente. Entonces es cuando los bebés empiezan a responder al llamado. Entonces, por ejemplo, Tomasito identifica que es Tomasito y que no es Jaime. Y que cuando está con un montón de bebés, de pronto en una guardería, y uno llama a Tomás, él sabe que él es él. Esa es la orientación en persona, la primera que se adquiere. Después, con el tiempo y la evolución, uno va a ir a adquirir lo que es la orientación en espacio. Yo sé que yo soy yo, Tomasito, de 12 y 13 años, y sé que este espacio, esta cuna, esta señora es mi mamá y este es mi hogar y me siento tranquilo. De pronto pasa que cuando uno se desorienta en espacio, se siente confundido y se angustia. De pronto nosotros cuando nos levantamos en una casa de alguien que no sabemos, no sabemos en dónde estamos y sentimos una gran angustia. Eso es lo que le pasa de pronto a los bebés cuando los llevan de visita a la casa de la tía. No reconocen el entorno, se desorientan en espacio y se angustian. Primero se adquiere la orientación en persona y después esa orientación en espacio. Y por último, se va a adquirir la orientación en tiempo. Cada uno de nosotros recordaremos familiares o en nosotros mismos que hemos sentido esta desorientación en espacio. Cuando, por ejemplo, el niño dice, ayer voy a ir a cine, y no conjuga muy bien el verbo y no identifica que el pasado, pues no es el presente ni el futuro. Cuando empezamos a tener patología importante, neurológica y una que otra psiquiátrica mental, empezamos a perder la orientación en esas características. La ganamos primero en persona, después en espacio y después en tiempo. Y cuando algo grave va a ir ocurriendo, la perdemos primero en tiempo, después en espacio y por último en persona. No puede existir dentro del examen mental, cuando estamos evaluando la orientación, que una persona esté desorientada en persona, pero orientada en tiempo. ¿Listo? Esto era para ir tocando la orientación, que más adelante la iremos tocando porque se relaciona mucho con otros componentes. Ahora vamos a ir hacia lo que es la atención. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir la atención? O sea, estar atento, ¿qué es? Solamente es, digo solamente, pero es mucho más complejo que eso, eh, el enfoque importante sobre la información de nuestro entorno. Los mamíferos, en principio, tenemos algo que se llama el motivo exploratorio, que es cuando llegamos a un sitio, lo analizamos, por ejemplo, un gato, y empieza a ver todo lo que es el entorno, y empieza a identificar qué puede ser dañino, que sí y que no. Y de este modo nos disminuye de pronto una ansiedad frente a este entorno nuevo y nos permite tranquilizarnos y ir explorando. Eso se llama motivo exploratorio. El motivo exploratorio no funciona muy adecuadamente si no hay una muy buena atención, ¿vale? Esto es una diapositiva que habla un poco, digamos, de cómo a nuestro cerebro llega mucha información de alrededor, de todo nuestro entorno. Me explico. La información que llega a nuestro cerebro eh, va a través desde un punto de vista externo, a través de los órganos de los sentidos. Nosotros continuamente estamos percibiendo a nivel consciente una información y a nivel inconsciente otra información.
y tenemos un contacto con el mundo externo y otro contacto con el mundo interno. El cerebro y el encéfalo de alguna forma está sensando cómo estamos latiendo, cómo se encuentra el flujo hormonal, cómo se encuentra la percepción del dolor y en el mundo externo, la temperatura del ambiente, la cantidad de la luz y del sonido. Y toda esta información está llegando de manera consciente y también de manera inconsciente a nuestro cerebro y existe una estructura muy importante que es el tálamo, que se encarga de filtrar y llevar a la corteza prefrontal la información que requerimos de manera importante para ejecutar las actividades cotidianas. La atención, de alguna forma, va a ir estando involucrada en qué información y qué tan importante se requiere para el momento preciso. Suena un poco confuso, pero ya lo vamos a ir desglosando en lo que se viene. Entonces, la atención como tal es una cualidad de la percepción. Más adelante, cuando veamos la clase de sensopercepción, vamos a ir definiendo entre lo que es sensopercepción y percepción. Pero para términos prácticos y esta clase, en este momento, vamos a definir que percepción es todo el entendimiento de información del entorno. Percibir es darse cuenta de algo, de un material informativo que nos está llegando precisamente a la conciencia. Entonces, repito, la atención es una cualidad de la percepción que funciona como especie de filtro de los estímulos. Como nos está llegando muchos estímulos en este momento a través de nuestros órganos de los sentidos, a través de nuestro mundo externo y mundo interno, tenemos que determinar como organismo y sistema cuáles de estos estímulos son necesarios de alguna forma para poder funcionar en el momento adecuado, que es este momento. Eso se llama el momentum. Más adelante lo voy a explicar, pero de una vez voy a ir dando abrebocas. Entonces, pensemos que en este momento estamos viendo una diapositiva, estamos escuchando la clase, pero también alrededor de nosotros hay gente que está hablando, hay ruidos que están ocurriendo, que no somos conscientes si no lo hacemos consciente, que está ocurriendo como por ejemplo a nuestras espaldas, pero que pasa y se va. Quiere decir que una parte de nuestro cerebro, que es el tálamo, está filtrando muy bien esta información y solo nos está llegando a la conciencia la información necesaria. Por ejemplo, cuando nosotros estamos otra vez en clase o en un bus o en cine, estamos muy atentos a lo que está ocurriendo y que queremos que ocurra a nivel informativo en nuestra mente. Cuando yo estoy leyendo un libro, siento que me pierdo en el libro, en lo que estoy leyendo. Mi atención está siendo dirigida a lo que estoy leyendo y de alguna forma desconecta y nubla un poco los otros estímulos a los cuales yo no quiero prestarles atención, que es, por ejemplo, que alguien está hablando atrás, que hay unos ruidos, yo qué sé, por allá al fondo, que están construyendo, pero por momentos yo me pierdo en la película o en la lectura. Eso es lo que es, de alguna forma, también la atención, no solamente recibir esa información, sino cómo se está recibiendo. ¿Listo? La atención consiste en un proceso selectivo de la información necesaria, que es lo que acabo de decir. Ahora ya empezamos en clase, en materia, a definir lo que son los tipos de atención. En principio tenemos dos tipos, la atención involuntaria y la atención voluntaria. Como su nombre lo dice, la atención involuntaria es la que no depende de nuestra conciencia o de nuestra voluntad. Eh, Yo he dicho que nosotros percibimos el mundo que nos rodea y el mundo interno a través de nuestro cerebro y de este funcionamiento, de esta cualidad que es la atención, traeremos a nuestra conciencia lo que queramos. Pero también es cierto que de acuerdo al estímulo que tengamos, llegará de alguna forma a la conciencia. Si yo estoy leyendo este libro súper interesante, estoy perdido en este libro, estoy entendiéndolo muy bien, me he desconectado un poco del medio, no sé si es día, si es noche, si alrededor quién está hablando, pero si de repente cae un rayo o alguien grita, eh, distrae totalmente mi atención del libro
para darle bolas, por así decirlo, o focalizar mi atención a ese estímulo externo nuevo que acaba de ocurrir. Y eso no fue voluntario, eso fue de un momento a otro. Cuando alguien grita en un salón, todos estamos parándole bolas a la clase, estamos viendo lo que está ocurriendo, pero nuestra atención se ve, digamos, interrumpida y reflejada hacia eso que está ocurriendo. Entonces, la atención involuntaria ocurre o es producida cuando llega un estímulo externo o interno intenso. Externo, como por ejemplo, eso, un grito, un terremoto, por ejemplo, un temblor. Interno puede ser un dolor, un cálculo renal, un dolor de un momento a otro súbito que me doblega. Entonces ahí la atención ya se interrumpe, involuntariamente se va hacia ese estímulo de gran intensidad. ¿Listo? Equivale al reflejo de orientación, así se llama. Equivale al reflejo de orientación. Es súper importante porque de la atención involuntaria depende en cierta manera la supervivencia de la especie. Si nosotros pensamos que somos de pronto cavernícolas, mamíferos, leones, mamíferos inferiores, leones, de acuerdo a lo que esté atento, o sea, de nuestra atención a lo que estemos atentos en el entorno, permitirá que sobrevivamos o no. ¿Qué tan atento es de pronto una gacela en la sabana africana de noche? Yo pienso que demasiado. En el momento en que pierda la atención del entorno, pues es víctima de Simba. Ahora, atención voluntaria. La atención voluntaria implica entonces algo, funciones cerebrales mucho más elaboradas, mucho más, digamos, evolucionadas y características del Homo sapiens sapiens o del ser humano, que es la concentración y el control relacionado con la voluntad. Entonces, por ejemplo, yo voy a explicar algo que no sabemos. Les voy a decir por primera vez en sus vidas, venga, les enseño lo que es la regla de tres a nivel aritmético. Les voy a enseñar a dividir, a multiplicar. Les voy a enseñar a dibujar, a tocar guitarra. Algo que previo no sabemos, pero que de alguna forma queremos en ese momento aprender. Entonces, de manera voluntaria, vamos a ir viendo cómo nos concentramos y cómo de manera, otra vez voluntaria, vamos focalizando toda nuestra habilidad cognitiva, nuestra habilidad cerebral para coger esta información para nuestro, digamos, beneficio, por así decirlo. Hay artículos que habla que esta atención voluntaria es exclusiva del hombre. Con el tiempo, digamos, esto ha sido algo motivo de debate. Se ha visto que los primates superiores, incluso que algunos perros, como el Border Collie, no me acuerdo cuál es el otro, el Doberman, eh, pareciera que tiene una atención voluntaria un poco elaborada más allá que los de las otras especies. Quiere decir que ellos pueden seleccionar la información externa y saber a qué le quieren, digamos, dirigir toda su atención y a qué no. Y asimismo, cómo quitar la atención de algo. Si ustedes se dan cuenta, los que tengan animalitos, cuando uno coge un láser rojo y se lo pone al piso a un gato, este gato le queda casi imposible quitar esa atención. Bueno, ahí les dejo para que vayan estudiando. Aquí no se ve muy bien, pero necesito que se vea. Voy a dejarlo así y ahorita lo pongo más grande. Entonces, eh, la atención tiene estas características, que es la amplitud, la selectividad, la intensidad, el oscilamiento y el control. Así es como nosotros deberíamos ir evaluando cómo está la atención de una persona. Entonces, a ver, lo pongo grande otra vez. No se ve así. Entonces, la amplitud es la calidad, perdón, la cantidad de información y de tareas que se pueden realizar simultáneamente. Se describe que nosotros como seres humanos, ahorita que lo vamos a hablar adelante cuando hablemos de la atención dividida, pero nosotros como seres humanos adultos jóvenes, por así decirlo, con un cerebro sano, podemos realizar tareas de 2 a 5 al tiempo. Hay artículos que hablan, y es cierto, esto suena un poco chistoso, pero las mujeres tienen una habilidad para, digamos, hacer más tareas al tiempo que los hombres.
Se preguntarán por qué, es muy difícil responder, pero desde un punto de vista se llama neodarwiniano o evolutivo, como la mujer es la encargada, sin ser machista, pero de la crianza, de la supervivencia de la especie humana, eh, puede, digamos, hacer más tareas más fácilmente al tiempo que los hombres. Muy debatido, pero bueno, ahí les dejo el dato para que también vayan leyendo. Entonces, evaluando la atención, la amplitud es la cantidad de información y de tareas que se pueden realizar al tiempo. Nosotros deberíamos hacer entre 2 a 5 al tiempo. Podemos, por ejemplo, ir manejando y al mismo tiempo ir escuchando una canción, entendiendo o escuchando una noticia en radio y entendiendo qué nos está diciendo la noticia al tiempo que estamos buscando una dirección mientras vamos manejando. Eh, Mientras uno mayor amplitud, pues mayor actividad de 2, 3, 4 o 5. La selectividad hace referencia a estímulos o tareas que se seleccionan tanto en nivel cualitativo como cuantitativo. Y es a ese estímulo que me está llegando o esa tarea, qué tanto de, digamos, de calidad yo le presto y qué tantas tareas tengo. Entonces, ¿qué tan fácil nos queda concentrarnos, perdón, en algo que estamos leyendo y cuántas cosas podemos ir haciendo al tiempo? Qué tanto ustedes de pronto pueden de alguna forma escribir y hablar al tiempo, ¿no? La intensidad es la cantidad de atención, por así decirlo, que prestamos a un objeto o a una tarea. Depende de variables que son endógenas y exógenas que ahorita voy a ir describiendo. A diferencia de la selectividad, que hace referencia entre un estímulo y otro, ir quitando de un sitio a otro, que va mezclado con el oscilamiento, la intensidad es como esa calidad también que tan buena es frente a lo que estamos haciendo. El oscilamiento se refiere al cambio de un estímulo. Por ejemplo, hay patología como el autismo, en el que una persona está muy atenta a algo, pero se le dificulta quitar esa atención de ese estímulo y pasársela a otro estímulo. Y el control caracteriza en general las actividades que responden a los objetos y respuestas determinadas, que lo que quiere decir es yo cómo voy controlando las otras variables. Bueno, entonces, no se alcanza a ver bien, pero lo digo. Existen lo que es la atención selectiva en el funcionamiento y la atención dividida. La atención selectiva es cuando yo, de alguna forma, pues, puedo ir seleccionando el estímulo al cual quiero prestarle bolas, al cual la tarea quiero ir realizando, eh, y propiamente dicho a la actividad que se está realizando. La atención dividida hace referencia a que el sujeto, el individuo, puede realizar dos o entender o realizar dos tareas o pararle bolas o ir enfocado a dos estímulos diferentes al tiempo con información importante. Bueno, toca así ahí. A ver, o eso lo podemos... En la atención sostenida, aquí estamos hablando de los funcionamientos de la atención. En la atención sostenida, eh, vamos a ir identificando cómo mantenemos el foco de la atención y nos podemos permanecer, digamos, en la información que nos está llegando. Esto de alguna forma va a ir dependiendo de qué tan motivados estamos por esta información que nos está llegando y qué tanto tiempo estamos recibiendo esta información. Se habla, por ejemplo, que nosotros como seres humanos promedio podemos pararle muchas bolas, estar muy atentos a muy buena información con buena calidad por un tiempo de más o menos 45 a hora y media, 45 minutos a hora y media. Se cree que es muy difícil mantener una atención sostenida por más de ese tiempo. Y algo súper importante, que ahorita lo vamos a ir viendo dentro de los factores intrínsecos, es qué tan motivados estamos siendo para esa información que va llegando. Si a mí no me interesa nada saber de política, por más de que alguien esté hablando al frente de algo muy importante de política y yo quiera poner atención, después de un tiempo se pierde esa atención porque se va ligada con esta motivación. Pero si yo estoy muy interesado en saber, yo qué sé,
otra vez, estoy aprendiendo japonés porque me voy a los Juegos Olímpicos en Japón. Mi atención sí va a estar muy dirigida porque la motivación me la está empujando a esta información que va llegando. ¿Listo? Bueno, otros conceptos que vamos a ir entendiendo para evaluar la atención es lo que es la distraibilidad. Se da cuando el sujeto se distrae con facilidad y empieza a desarrollar, digamos, un tipo de atención de pronto más dispersa, no con tanta cualidad, no con tanto sostenimiento, de acuerdo a la motivación, pero al desarrollo de la estructura encefálica, podemos tener mayor o menor cualidad a lo que es la atención. Cuando ya de alguna forma identificamos que una persona, por ejemplo, un niño, un paciente, no puede estar muy atento un tiempo, digamos, adecuado en contexto para su edad, podemos ir analizando que es posible que tenga una alteración en cómo se está generando esa atención, incluso una patología de la atención. Entonces, eh, habrán de pronto mamás que digan, mi hijo de pronto, doctor, no se puede quedar quieto y no puede estar atento a algo por más de 15 minutos. Y le para, digamos, mucha atención, intenta hacer muchas cosas, pero por poco tiempo. Y incluso cuando él le está parando bolas a algo, no es como tan de buena calidad y esa información no está llegando como debería. Las psicólogas en colegio, psicopedagogas o profesores pueden irse dando cuenta que el niño va teniendo problemas de atención por cómo va recibiendo la información y con qué tanta calidad. Y el lapso de atención equivale a una disminución en la intensidad. Entonces, lo distraído es que yo le quito información y tiempo y precisión y constancia a un estímulo y se pasa de uno a otro, digamos, no con muy buena calidad, y el lapsus hace referencia a la disminución de la intensidad de esa propia atención. Es decir, no está siendo tan buena lo que le estoy parando bolas. Muchos de nosotros no somos distraídos, pero nos cuesta muchísimo concentrarnos en un tema. Ahí puede ir ocurriendo lapsos. No sé si lo diré más adelante, pero de una vez lo nombro. Todos los estados cognitivos superiores, como la atención, lenguaje, memoria, funciones prácticas y ejecutivas, incluso los psíquicos que vamos a ir viendo más adelante, como el afecto, la sensopercepción, el pensamiento, depende en principio de que tengamos un cerebro sano, desarrollado y adecuado. Eso quiere decir que en personas que tengan patología cerebral o en niños que no se ha desarrollado de manera adecuada su cerebro, siempre vamos a ir encontrando patología o anormalidades en todas esas estructuras mentales y psíquicas cognitivas. Entonces, si alguien, por ejemplo, sufrió de meningitis a los 5 años y no se desarrolló de manera adecuada su encéfalo, es esperable que la atención, el lenguaje y la memoria se encuentre alterada y se va a ir viendo la repercusión con el tiempo. Algo importante de la atención es que, como les he dicho, es la vía, por así decirlo, el canal de cómo esa información del mundo externo también va a llegar. Si analizamos un poco lo que estoy diciendo, quiero decir que, por ejemplo, el desarrollo de la personalidad, de nuestra cultura, de nuestros gustos, va a ir siendo muy determinado por obviamente el estado de la conciencia de nuestro cerebro, pero también mucho por la atención. Yo no puedo ir siendo, desarrollar esa inteligencia, los cálculos mentales, si no puedo ser atento. Y también, como les he dicho, nosotros dividimos el examen mental para estudiarlo, pero todo va ligado. Existen, por ejemplo, estados emocionales como la ansiedad o la tristeza que alteran funciones cognitivas mentales superiores, como la atención. ¿Qué tan atento puede estar mm, una preadolescente o adolescente a una clase de filosofía cuando tiene un retraso menstrual y está preocupada? Listo. Vayan a irlo como encajando, entendiendo y conectando toda la información que hemos visto con todo. Todo como que se va vinculando. Bueno, Profe, pero si es algo progresivo. Por ejemplo, el caso de, digamos que tenemos un paciente que tenía una muy buena atención y no tiene causa aparente como, no sé, como sea estrés, ansiedad o el factor depresivo, que en este momento está presentando, digamos, deterioro de su atención. listo, válido.
Entonces, cuando una persona empieza a tener progresivamente un deterioro importante en cualquier habilidad mental, habría que empezar a estudiarse desde dos grandes componentes importantes. Lo primero es a nivel estructural y fisiológico, si algo va ocurriendo con el área, que en este momento del órgano es el cerebro, ha venido ocurriendo. Por ejemplo, demencias, tumores mesoencefálicos o corticales, agentes externos que estén lesionando el cerebro como consumo de sustancias psicoactivas. La propia hipertensión arterial puede alterar la corteza prefrontal y puede producir atención. Y más adelante ir determinando componentes psicológicos y sociales. Entonces, sí es cierto que nosotros como un iceberg vamos a ir viendo la puntica hacia lo profundo y cuando nos llega una persona que se queja precisamente de su atención, como, doctor, vea que yo antes podía leer y entendía muy bien y ahora cualquier cosa me distrae, como que no entiendo tan fácilmente, debemos ir integrando estos dos componentes estructurales y psíquicos a nivel, digamos, encefálicos. Entonces podemos ir pidiendo a nivel médico, más adelante lo mirarán con medicina interna, neurología y psiquiatría, pero para clínicos. Entonces solicitemos un TAC. Ahorita más adelante en este curso les hablo de algo que son las pruebas neuropsicológicas, del cómo se puede cuantificar y mirar la calidad de la atención en cualquiera de nosotros. Eso lo hacen los psicólogos que se especializan en neuropsicología, que mediante unas pruebas de pregunta y respuesta y de actividades y de entrevista activa, pueden determinar qué área del cerebro que realiza qué funcionalidad o qué función está alterada y más o menos por qué puede estar ocurriendo. Pero buena pregunta, claro. Bueno, continuamos. Entonces, vamos a ir viendo qué influye en lo que es la atención. Hay factores extrínsecos y factores intrínsecos. Lo extrínseco hace referencia a lo externo de nuestro cerebro, del yo, y lo intrínseco propiamente al ser propio, a nosotros, como yo psicológico. Lo extrínseco, entonces, es, por ejemplo, el tamaño, la posición, el color, el movimiento, la novedad, la repetición, la intensidad del estímulo externo. Voy a dar un ejemplo. Entonces, nosotros estamos, por ejemplo, en clase parándole bolas al profesor, él está hablando, estamos entendiendo lo que está diciendo, pero de un momento a otro la luz cambia. Entonces, a nuestra mano derecha hay un ventanal, sabemos que es de día y todo se nubla. Ese cambio importante de luz ya hizo que nosotros perdiéramos la atención hacia el profesor y miráramos hacia la ventana a ver qué está ocurriendo, ¿vale? Algo importante, lo que decía, externamente alguien está gritando, perdemos la atención al profesor y miramos por qué esa persona está gritando. La novedad pasa mucho, por ejemplo, con los bebés. Ellos están mirando algo, un canal, dibujos animados, yo qué sé, los Teletubbies ahí, y alguien entra al cuarto y lo novedoso y el movimiento hizo que de esa persona entrando al cuarto, hizo que el bebé dejara de parar de bolas a lo que estaba viendo, a los Teletubbies, y dirigiera su atención a esto nuevo que está apareciendo en el panorama, digamos, externo. Así claramente, estamos leyendo un libro y escuchamos un mosco que pasa a nuestro alrededor. Entonces el sonido y el movimiento también hizo que nos distrayéramos por un momento para ver qué está ocurriendo. Esos son factores, digamos, que influyen en cómo dentro de las características de la atención pueden ir variando. Dentro de los factores intrínsecos, súper importante es lo que hablabas ahorita, es en la percepción del yo psicológico, del yo qué tan motivado estoy para lo que me están diciendo. Alguien le dice a un amigo, oiga, le tengo un chisme gravísimo de tal persona, de usted. Entonces, como que de un momento a otro, focalizamos toda la atención y vemos casi que en cámara lenta lo que nos van a decir. Eh, Vamos a decir, a ver, ustedes son familiares de un paciente que está siendo operado y sale el cirujano y el cirujano va a empezar a decir, vean, les voy a decir que encontré en salas de cirugía y el pronóstico. Ahí la atención está muy dirigida y por un momento determinado, por un pequeño momento, todo lo de alrededor se nubla y solo le estoy parando bolas a esta persona en ese momento. La mujer que me gusta estar frente mío y me va a decir algo. Entonces, desde la motivación y el gusto y el deseo
también estoy parándole muchas bolas a lo que me va a ir diciendo. También pasa que desde el punto de vista, digamos, emocional, por así decirlo, y de la motivación, puede ocurrir que cuando una situación muy desagradable aparece en nuestro entorno, nuestra atención también puede estar muy focalizada hacia esto que está ocurriendo en ese momento determinado. Cada uno de nosotros puede recordar, por ejemplo, momentos tan desagradables que quedaron marcados e impresos en la memoria. Más adelante, cuando veamos memoria, tocaré un poco también que es muy importante y es la base, o de una vez lo digo, la base de la vida psíquica y de las esferas mentales es el estado del ánimo. Evolutivamente también nosotros recordamos mucho lo que es emocionalmente muy intenso. Digo evolutivamente porque desde un punto de vista psicológico evolutivo, que lo que quiere decir en general es el deber ser del cómo se desarrollan las habilidades psíquicas para poder sobrevivir y ir evolucionando a nivel de la especie. Es decir, todas estas habilidades mentales tienen un propósito y el propósito es sobrevivir a la vida. ¿Por qué nos acordamos de lo que es muy doloroso? Porque si no aprendemos de esto, podemos hacer que se repita a futuro. Los que de pronto, a ver, se vieron el libro de la selva, se dan cuenta que ahí dan a entender que esta flor dorada, que es el fuego, eh, se aprendió en un momento determinado que causa dolor y puede causar incluso la muerte, y esa experiencia quedó marcada en todos los animales y hacen referencia a que tengo que tener cuidado con eso. Cuando uno es pequeñito, por ejemplo, y se machuca o tiene una experiencia muy dolorosa, puede recordar eso para a futuro tener cuidado y no volverse, digamos, a relacionar con esto que le generó un dolor. Todos hemos recordado, por ejemplo, cuando nos han terminado de la pareja, cuando los papás se han divorciado, tenemos muy marcado ese momento. Entonces, lo que quiero decir es que desde el punto de vista emocional, esta intensidad emocional como que se liga directamente con esta atención y hace que esa información llegue muy marcadamente a nosotros. Ahora, por lo contrario, algo que no nos interesa se nos olvida rápidamente y desaparece. Bueno, entonces, para que exista una adecuada atención, tenemos que tener unos determinantes biológicos, fisiológicos y algo también relacionado con lo que es el sujeto. Durante todo el curso, todo el semestre, les diré que las habilidades cognitivas, todas las que vamos a ir estudiando, todos los componentes del examen mental, funcionarán de manera adecuada siempre y cuando el cerebro esté funcionando de manera adecuada. Si, por ejemplo, nosotros estamos cansados, por ejemplo, al final del día, después de muchas clases de haber tenido, la última clase de pronto la información será la que menos llegue, porque el cerebro de alguna forma no está funcionando de manera adecuada porque ya se encuentra cansado. A nivel fisiológico, puede que los circuitos, por ejemplo, de noradrenalina y serotonina y dopamina, que son catecolaminas importantes involucradas en la atención, se encuentran disminuidos. También es importante lo que es relacionado con el sujeto, que se parece a lo que hablábamos ahorita de los factores intrínsecos y extrínsecos. Cada uno de nosotros va a ser motivado a medida que va pasando el tiempo por lo que nos va a ir importando en su contexto. ¿Qué tan importante, por ejemplo, es saber eh, qué está ocurriendo con el dólar y con la economía mundial para una persona escolar de, yo qué sé, 7, 8 años? ¿O qué tan importante es de pronto para un adulto mayor eh, los nuevos, digamos, zapatos o tenis de modas que va ocurriendo? Eso quiere decir que también desde un punto de vista más antropológico, a nivel cultural y a nivel de, digamos, de etapa en la cual se encuentra uno, nuestras motivaciones van a ir cambiando. Bueno, ahora vamos a hablar un poco, ya para ir terminando la clase, sobre la patología. Entonces, vamos a ir resumiendo. Hoy hemos visto porte y actitud como primera parte del examen mental. Porte, la corporalidad y las facias y la vestimenta y la mirada y la expresión verbal de un individuo. Tenemos que irla describiendo. Y la actitud, todo esto, cómo se mueve en un espacio.
cómo esa actitud de este individuo, mm, digamos, abraza el ambiente en el cual nos encontramos. Después vimos los estados de vigilia, que son los estados de conciencia, que ya los describimos, el estar alerta, somnoliento, nublado, estuporoso y coma, y las características de acuerdo a la conexión con el medio externo. Y ahora estamos viendo bueno, vimos la orientación de cómo la persona sabe que él es él en persona, en un espacio y en un tiempo. Más adelante integramos un poco o profundizamos un poco de esto. Y ahora vamos a ir viendo o estamos viendo las características en general de lo que es la atención. Ya hablando un poco de las características de cómo, digamos, se define y cómo, digamos, funciona, vamos a hablar de lo que es la psicopatología o las alteraciones importantes o la psicopatología de la atención. Cuando nosotros encontremos una persona que en principio paciente no tiene alteraciones importantes en la atención, podemos colocar en el examen mental que se encuentra euproséxico. El prefijo eu, como eulogia, eugenio, hace referencia a un estado como debería ser, como bien, normal, adecuado, y prosexia hace referencia a propiamente la atención. Cuando nosotros colocamos que alguien está euproséxico, queremos decir que esta persona tiene una atención adecuada en un contexto, como es la atención de un bebé, de un anciano, de un adulto mayor en un momento determinado o de un adulto joven. Ahora, lo psicopatológico empieza a aparecer con unas características que voy a ir diciendo y cómo lo tenemos que nombrar. La prosexia hace referencia a una incapacidad absoluta de un individuo para poder fijar la atención. Puede ser causada por un déficit senso-neuronal o mental. ¿Cuándo es senso-neuronal o también sensorial? A ver, sensorial propiamente dicho. Entonces, de pronto, un accidente cerebrovascular con una afasia, una sordera, ¿verdad? Marcada, o que el estado de conciencia impida que aparezca una atención focalizada. Por ejemplo, alguien que se encuentra inconsciente, pues está proséxico, porque no puede estar despierto para parar de bolas al entorno. ¿Listo? Existen patologías muy graves psíquicas, como la despersonalización y la psicosis, en la que en un momento determinado, con unas características que se llaman catatónicas, que después iremos viendo, el individuo se desconecta totalmente del medio y está totalmente ido, metido en sí mismo. Ahí podemos colocar que el estado de conciencia es aproséxico. Ahora, lo hipoproséxico es cuando existe una disminución importante en la capacidad atentiva. Quiere decir, por ejemplo, que la información está llegando, pero con dificultad. Por ejemplo, cuando nosotros estamos muy cansados y tratamos de coger una información del entorno, pero nuestro cansancio no nos lo está dejando, estamos hipoproséxicos. También, por ejemplo, se puede ver cuando uno está deprimido o triste o con una sensación dolorosa emocionalmente hablando muy intensa, no nos está dejando ver el entorno o la información. Si yo le estoy hablando a mi amigo cualquier tema, oiga, vea que la Juventus ganó la Champions League, pero él está pensando en que su novia le está poniendo los cachos, está triste, esta información le llegó parcialmente. Sí supo que le estaba hablando de algo, pero no muy bien de qué. Y yo le pregunto, oiga, lo veo como distraído, como qué le pasa, ¿sí me escuchó lo que le dije? Y él dijo, no, qué pena, sí, que el fútbol, qué. Exacto. La hipoprosexia es esa disminución en la capacidad de recibir esa información externa. ¿Listo? La pseudoprosexia es cuando un individuo parece o pareciera que le está parando muchas bolas, muy buena atención a algo, pero realmente no está ocurriendo. Es bien extraño, pero cada uno de nosotros la hemos vivido y estoy seguro. Por ejemplo, nos quedamos con mirada fija, perpleja, mirando a alguien y esa otra persona está hablando, pero no está llegando nada de información a nuestra mente. Eh, Cuando estamos muy cansados, por ejemplo, cuando éramos muy pequeños y estábamos desayunando, de manera mecánica podemos estar comiendo el cereal en una mesa y la mamá está hablando y nos dijo, oiga, y uno, ¿qué? ¿Cómo qué? No llegó nada de información. ¿En qué estaba pensando que no me paró bolas? Pues nada, estaba mirando, no sé, estaba ido, blanco.
Eso se llama pseudoprosexia. La hiperprosexia, el prefijo hiper, hace referencia al aumento importante de, o por así decirlo, de la atención. Entonces, acá hay dos grandes variables que de acuerdo a los libros que lean van a ir encontrando. Una es que le paro bolas a muchos estímulos con poca intensidad y poca calidad. Entonces, estoy viendo televisión, estoy entendiendo lo que está ocurriendo, pero escucho un ruido y me distraigo rápidamente y empiezo a ver ese ruido en dónde está y de pronto algo me pique y empiezo a ver por qué me está picando la pierna y veo que hay un insecto. Y entonces mi atención nunca fue dirigida por un tiempo prudencial y esa información no llegó adecuadamente de ninguno de los estímulos que estaban ocurriendo y yo voy cambiando de parecer grande, o sea, fácilmente a lo de alrededor. Por ejemplo, un bebé o un gatico. Y otra forma de ver la hiperprosexia es, que también puede ocurrir, es que yo le pongo mucha atención a algo y desconecto totalmente el entorno. Entonces, por ejemplo, se ve lo que les decía al principio de la clase, como en los autistas. Entonces, yo me quedo jugando con un muñequito, una Barbie, pues, o un Yo, no sé si eso existe todavía, una tortuga ninja, y me quedo ahí por horas y horas y horas. Bueno, una tableta, y me quedo ahí. Y la mamá me habla, me grita, me dice, llueve, pasa cualquier cosa en el entorno, me da hambre, pero no, sigo ahí por horas. Eso también puede ser una hiperprosexia. Bueno, esto lo dejo ahí, yo lo voy a ir colgando, que son las patologías importantes que van ocurriendo. La distracción como consecuencia sindromática es una concentración excesiva, por ejemplo, a la vida, pero interna del individuo. Entonces el individuo está muy pensando en sí mismo y no tanto en el entorno. Y existen unas patologías importantes que se ven mucho en psiquiatría infantil, que es el trastorno por déficit de atención y o con hiperactividad, cuya característica importante es esa atención mal focalizada y no muy bien dirigida. Hay, para terminar, ahora sí para terminar, unas formas importantes de evaluar la atención. Pruebas neuropsicológicas en las que el individuo, digamos, va a tener que ir respondiendo unos cuestionarios y se le va a ir pidiendo, por ejemplo, que dibuje, que haga cálculos mentales, que repita dígitos. Yo le puedo decir, a ver, dígame estos números al revés o en orden, digamos, contrario a los que se los voy a decir. 3 8 16. El individuo tendría que decirme 16 8 3 y así. O de qué color, más adelante, qué pena, repito acá, aquí decir. Esas son pruebas de atención. Yo puedo decir, no me va a decir lo que lee, sino el color de la frase. Perdón, el color, sí, Una de la pregunta. palabra. Exacto, y empiezo a nombrarlos y veo cómo es el tiempo de esa atención. O hago una lectoescritura y le digo al individuo qué entendió por lo que leyó. Eh, Más adelante, en el siguiente curso, les voy a dejar unos links para que indaguen un poquito en esto y vean esas pruebas de cómo se evalúa la atención, que es súper interesante. Y ustedes lo van a poder ir practicar tanto en ustedes como, como médicos a futuro, en lo que sea. Esas son baterías neuropsicológicas o pruebas propiamente de la atención, que es lo que les quiero colgar, el cómo se hace. El RT, bueno, hay un montón. Y esto es un estudio que se hizo de cómo se mapea qué área del cerebro produce más o menos qué características de la atención. Lo que quiero decir con esta diapositiva es que el cerebro funciona como un sistema en general y no existe un área puntual y específica que haga algo y que el resto funcione de manera adecuada. O me explico mejor, el cerebro tiene áreas que se determinan que hacen algo, una función adecuada, por ejemplo, de las funciones cognitivas superiores, pero que si otra área se altera, esa área también, aunque no esté propiamente alterada. ¿Listo? Bueno, terminamos. ¿Preguntas? Profe, Quedan sí, 4 minuticos. Dígame. en el examen de atención, en el de preguntar como los números y esto, ¿es el mini mental? No, Ahí pero el entraría mini o mental sí tiene un componente de atención. Estudien el mini mental y uno que se llama, eh, espérate, el MOCA, se llama MOCA de Canadá. Y suena como MOCA, MOCA, MOCA Test, busquen.
digamos, estas pruebas neuropsicológicas van a evaluar la atención, la memoria, el cálculo, que son habilidades cognitivas diferentes, pero de pronto dentro de ese gran examen hay un componente chiquitico que evalúa la atención. Entonces, la respuesta es parcialmente sí, porque una parte del mini mental sí evalúa la atención, otra parte evalúa otras áreas cognitivas. Sí, sí. Cada uno de nosotros debe tener una capacidad atentiva o de atención de acuerdo a nuestra edad. Entonces, pues, también es importante ir diciendo que de acuerdo al contexto de qué edad tenemos, nuestra atención debería estar de una forma u otra. Se supone que después de los 14, 15 años ya tenemos que tener una atención como la de un adulto y ahí el resto de la vida. Y después de los 45 años, la atención empieza a perder calidad en la amplitud, en lo que habíamos visto ahorita. Bueno, muy bien. Listo. Profe, están preguntando que dónde pueden Que a encontrar ver, las guías de psiquiatría que había nombrado anteriormente. que no le puedo encontrar guías de psiquiatría. Sí, no sé, que las habías dicho antes, no sé. No, no, lo que quiero decir es, ya les voy a colgar con la profe, el examen mental propiamente dicho, o sea, la semiología de psiquiatría, o sea, para leer el curso, la bibliografía. ¿Listo? Ya se la paso a Ok, la doctora y leemos de diferentes para ir preparando y entendiendo mejor las clases. ok. Sebastián, estaba haciendo una pregunta, creo que fue en la parte de orientación, que si eso también suele pasarle a los pacientes esquizofrénicos. Sí, cualquier patología importante, no, ni siquiera importante, cualquier patología mental y del estado del ánimo, que más adelante lo vemos cuando veamos psiquiatría, afecta todas las esferas mentales. En este curso, o sea, en este semestre, vamos a ir viendo qué es lo que es normal semiológicamente hablando de las esferas mentales y del examen mental, que es porte de actitud, conciencia, orientación, atención, lenguaje, memoria, pensamiento, afecto, sensopercepción. Vamos a ir viendo qué es lo normal y qué es la alteración, lo psicopatológico, para que cuando ya vean psiquiatría o cualquier o neurología, se van a ir dando cuenta que cuando evaluamos el examen mental, todas las patologías mentales y algunas, gran mayoría neurológicas, afectan todos los componentes que hemos visto del examen mental, pero de manera diferente. Bueno, Profe, una pregunta. sí, Lo que son, digamos, la parte emocional del estrés, ansiedad, depresión, todo eso, ¿se puede llegar a convertir crónico o no? Por lo sí, que esas son patologías. sí, de hecho sí. Cualquier característica importante del estado del ánimo, como acabas de decir, o del pensamiento, puede ser de tiempo indeterminado, transitorio o permanente. Y asimismo, las características dentro del estado mental pueden ser permanentes o transitorios. ¿Y eso se requiere, profe, de tratamiento o cómo sería Sí, para tratar? Ah, ok. sí, pues más adelante cuando estén viendo psiquiatría se van a ir dando cuenta. Lo primero es, de acuerdo a la semiología, que es lo que estamos viendo, identificar si es normal o patológico. Si es patológico, se obedece a una enfermedad y cuál. Y dependiendo de esta enfermedad, se trata de una manera particular o no. Cada uno de nosotros puede tener alteraciones transitorias no permanentes en cualquier parte de esfera mental. Yo puedo estar distraído porque estoy pensando en una deuda que tengo que pagar, pero no necesariamente quiere decir que tengo una patología de la atención. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta. Dígamelo. Es que he visto que, por ejemplo, los niños muy pequeños tienden a, por ejemplo, que un niño se vista de princesa, ¿sí? Un niño hombre, ¿sí? Se vista de princesa. Sí. Entonces, supongamos que un niño si nos llega al consultorio, ¿eso cómo lo consignaríamos o sea, cómo lo escribiríamos en el examen? O sea, en la parte en la que uno Bueno, escribe como eso. entiendo la pregunta. Entonces, varias cosas. Lo primero es tratar de determinar qué edad tiene y lo otro es si es esta conducta permanente o no. Dentro del examen mental, en principio, uno no ve niños, o sea, como adulto o como psiquiatra en general, sino el psiquiatra infantil o el pediatra. Pero podría escribirlo literal, si le llegara en dado caso a uno. Entonces, llega niño de tanta edad, llama la atención que viene vestido
sin ser obviamente prejuicioso ni peyorativo o lo que se llama políticamente correcto, pero si llama la atención que el niño viene vestido, por ejemplo, de estas características, vestido de un disfraz de princesa y ya, y ahí vamos a ir viendo cómo se va a ir indagando. Gracias, profe. Bueno. ¿Listo? Entonces los dejo para que continúen con el taller. Recuerden que tienen un taller con Jimmy, pero que lo va a hacer la doctora Gloria. Entonces, ella les va a mandar el link. ¿Listo? ¿Sí? Listo, profe. Listo, gracias, Bueno, profe. que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, Cuídense. profe. Hasta luego. Gracias, profe, hasta Chao. luego. Gracias, profe.